Artean lau nahi nituzke bereziki aipatu. Lehendabizi ekintzailetza bultzatzeko diru laguntzak onartu ditugu. Bigarren ziz esartzeko araudi aldaketa bat ere onartu dugu, ogasunaren proposamena izan da. Hirugarren gizarte inklusioen inguruan ere erabaki batzuk hartu ditugu bailara guztietan eragina izango duena, eta bukatzeko Bergaran zubia sendotzeko proiektu bat ere onartu dugu. Esan bezala, Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluak enpresak sortu eta garatzeko prozesuan laguntzeko programaren oinarriak onartu ditu gaurko honetan. Aurtengo deialdiarentzat 1.550.000 euro bideratuko dira guztira, ondorengo ildo estrategikoetan banatuta. Alde batetik, enpresak sortzeko prozesuan, enpresa proiektuei laguntza emateko, txekin ezagutzen den proiektua, 220.000 euro. Enpresak sortzeko prozesuan emakumeek sustatutako proiektuei laguntza emateko, emekin, ondo eta aski ezaguna, 350.000 euro. Oinarri teknologikoko enpresak edo enpresa berritzaileak sortzeko laguntza, txekintek, barnetekin, 824.000 euro. Eta ekintzaileen eta ekintzaletzaren inguruko trebakuntza, ebaluazioa, valorazioa eta zabalkunde soziala laguntzeko jarduerak 175.000 euro. Ekonomia suspertzeko planaren lan ildoetariko bat da gaurko programa. Legealdia hasi zenetik eta ondo dakizuen bezala, Aldundia 50 milioi euro inbertitzen ari da urtean plana sostengatzeko. Programa zehatz honekin, orain arte lotutako emaitzak oso positiboak izan dira. Funtsean ekosistema bat ari gara eraikitzen eta hori da garatu nahi duguna. Zeinak politikak, fiskalitatea eta administrazioa, merkatuak, azpiegiturak, lidergoa, babes eta laguntza elementuak, eta ekintzailentzarentzat aldeko kultura integratu bat duen ekosistema bat. Aurreko urteko datuak aintzat hartuta lortzen dugu horlako programak izugaizko onurak ekartzen diola gure ekonomia sistemari, eta aurreko urtean 486 proiektu lagundu ziren guztira, 355 enpresa sortzea ahalbideratu genuen, eta azken horietatik gainerare nabarmendu nahiko nuke 215 izan zirela emakumeek adierazi bezala abian jarri zituztenak. Decía, por tanto, que el Consejo Foral ha aprobado hoy el programa para el acompañamiento en el proceso de creación y desarrollo empresarial, que supondrá este año una inversión total de 1.570.000 euros distribuidos en las siguientes líneas. Acompañamiento a proyectos empresariales en el proceso de creación de empresa, checking, 220.000 euros. A proyectos empresariales promovidos por mujeres, emekin, 350.000. A la creación de empresas de base tecnológica y que sean además innovadoras, Checkintech o Barnetekin, 824.000 euros. Y a la capacitación, la evaluación, la valorización y la difusión social de las personas emprendedoras y del hecho de emprender, 175.000. Este programa que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno es parte de ese plan de reactivación económica al que la Diputación viene destinando 50 millones de euros anuales desde el comienzo de la presente legislatura. Y la Diputación además quiere articular a través de este programa medidas orientadas, por un lado, a impulsar empresas eficaces y eficientes generadoras de empleo. Y aquí también incluyo el autoempleo. Y por otra parte, que sean competitivas a través del intraemprendimiento, la creación y desarrollo de nuevas empresas, y todo ello con el fin de ir desarrollando un ecosistema emprendedor que integre todas las políticas, la fiscalidad y las decisiones ligadas a la administración, a los mercados, a las infraestructuras, al liderazgo, a los elementos que sirvan de apoyo y de acompañamiento, así como toda una cultura favorecedora, insisto, del emprendizaje en nuestro territorio.
El año pasado se apoyaron 486 proyectos que dieron lugar a la creación de 345 empresas y más de la mitad, 215, fueron encabezados por mujeres. Creemos que emprender supone saber lanzar nuevos proyectos con autonomía, capacidad de asumir riesgo, con responsabilidad, con intuición, con capacidad de proyección al exterior y la capacidad de reaccionar y resolver los problemas. Por ello, se contemplan acciones de acompañamiento a la capacitación, la evaluación, la valorización y la difusión social de todas las personas emprendedoras del territorio de Guipúzcoa y del hecho también, como no, de emprender un negocio de este tipo. Estamos trabajando para que Guipúzcoa genere más empleo y genere empresas apostando por la economía productiva, especialmente en nuestros sectores estratégicos y en la industria, que es el corazón de nuestro sistema económico. Las bases y toda la información para acceder a la convocatoria se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y a este programa más hay que sumar la herramienta de financiación que ha puesto en marcha, que nosotros también hemos apoyado, que es la de Elkargi, que contempla también acciones para el acceso a la financiación para la puesta en marcha de startups. Beste aldetik, SIS esartzeko araudi aldaketa bat ere onartu dugu gaurko honetan. Kontseiluak beharrezko aldaketak onartu ditu, zerga eta fakturazio araudien esparruan, informazioa berehala emateko, SIS ezaguna den proiektuan, ezarri ahal izango dute eta hortarako nola ez beza kudatzerakoan izugarrizko onurak izango duen sistemataz ari gara hitz egitean. Sistema 2018ko urtarrilaren batean sartuko da indarrean, Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurraldetan, eta neurri honek kudaketa errazteaz gain, zerga iruzurraren aurkako borrokan indartzeko beste baliabide bat izango da. Sistema berriaren bitartez, zergadun bakoitzak telematikoki eta denbora errealean emango dizkio ogasunari bezaren erregistro liburuak osatzen dituzten fakturazioko erregistro guztiak. Decía, por tanto, que asimismo en el Consejo hemos aprobado las modificaciones reglamentarias pertinentes en el ámbito de las obligaciones tributarias y de facturación que permitirán implantar a partir del día 1 de enero del 2018 el sistema de gestión del IVA basado en el suministro inmediato de información junto al resto de las haciendas vascas. Esta medida creemos que va a simplificar de manera muy importante la gestión y va a reforzar la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal, ya que mediante este sistema cada contribuyente aportará telemáticamente y en tiempo real los registros de facturación que integran los libros de registro del IVA. Y además entendemos que esta medida ahondará en la desburocratización que está llevando a cabo el propio departamento y la Diputación en general, que es, como bien sabéis, una de las apuestas estratégicas de esta Diputación en su conjunto. Y que además va a mejorar el servicio que se ofrece a los contribuyentes desde la Hacienda a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias. Este nuevo instrumento reducirá y agilizará, por tanto, todos los trámites a realizar. Gizarte inklusioaren inguruan eta hirugarren erabaki nagusi bezala gaurko honetan, Kontseiluak erabaki du hainbat entitaterekin zeintzako orain arte behintzat sinatuta dauzkan lankidetze hitzarmenak berritzea eta sendotzea. Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonei, egoitza arreta edo eguneko zentroko arreta gauez eta egunez eskaintzeko. Gizarte bazterketa arriskuan edo egoeran dauden pertsonei ematen zain arreta hobetzen jarraitzea da helburua, zerbitzu horiei eskaintzen zaien itxaron zerrenda murriztuz. Guztira, istatutako plazen kopurua handitu egingo dira, lurraldeko hainbat eskualdetan, 6 egoitza plaza gehituz egoitza zentroetan, eta eguneko zentroetako beste 6 plaza gehituz eta baita gaueko horretarako zentroen laguntza bertako langileen ratioa igoz. Orora,
€114 inbertsio gehigarria ekarriko ditu neurri honek. Decía, por otra parte, que el Consejo ha decidido potenciar diversos convenios de colaboración con las diferentes entidades que trabajan con la Diputación Foral de Guipúzcoa, que ya tienen un convenio de colaboración para prestar servicios de atención residencial y de centro de atención diurna y nocturna a personas en situación de exclusión social. El objetivo es mejorar la atención que se presta a las personas en riesgo o en situación de exclusión, dando respuesta, por tanto, a esa lista de espera de personas demandantes de este servicio. Se incrementarán, por tanto, el número total de plazas concertadas en diferentes comarcas de Guipúzcoa, aumentando en 6 el número de plazas residenciales y en 6 el número de plazas de centros de día, así como el refuerzo del centro de atención nocturna, incrementando el ratio del personal del mismo. La medida supondrá una inversión inicial de 114.000 euros, que está repartida en los convenios firmados con Peñascal en Tolosa, Loyola Etxea en San Sebastián, Cáritas también en San Sebastián y Sarea en Rentería. Y por último, Bergaran zubia sendotzeko proiektu bat ere onartu dugu, kontseiluak oniritzia eman dio beraz, Bergaran Deba ibaiaren gaineko zubiaren egitura sendotzeko proiektuari. Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 377.000 eurokoa da eta lan egiteko epea berriz 3 hilabetekoa. Decía, por tanto, que el Consejo ha dado también visto bueno al proyecto de refuerzo estructural del puente sobre el río Deba, que está situado en la carretera Guipúzcoa 627, en este caso en Bergara. El plazo de ejecución previsto para estas obras es de 3 meses y el presupuesto asciende a 377.000 euros. Los trabajos van a permitir adecuar el puente a la normativa actual para el tránsito de ciertos transportes especiales que últimamente tan presentes están en nuestro territorio. Por tanto, a partir de ahora, y teniendo en cuenta que estas han sido las decisiones, zuen galderei erantzuteko prest. De los 1.400 contribuyentes que se van a ver afectados por la implantación del SIRI, ¿qué sectores son? Bueno, de todos, de muchos de los que están ligados a lo que es la gestión del IVA, ¿de acuerdo? Pero efectivamente es una medida que va a afectar fundamentalmente a la forma de trabajar de pequeñas empresas, de pymes en algún caso, y también de autónomos. Es una manera diferente de gestionar, ahondando por tanto en la desburocratización y también ahondando en una diferente forma de luchar contra el fraude fiscal. Ez da gararik? Ez? Baskarik asko.